De este podcast. Qué entusiasmo tener hoy a Lau Lazarino como conversadora, entrevistada, co-creadora de conversación. Para quienes no la conozcan, Lau es escritora y viajera. Es licenciada en turismo, trabajó como agente de viajes hasta que decidió hacer del movimiento su estilo de vida. En 2008 abrió losviajesdenena.com, que es posible que la conozcan a través de ese nombre también. Uno de los primeros blogs de viajes escritos por una mujer en Latinoamérica. Los viajes de nena. O sea, siento como que, no sé, marcó un hito. Desde entonces, Lau recorrió más de 70 países y muchos de ellos haciendo dedo. Y ha construido una carrera muy autogestionada que combina escritura, viajes y comunidad. Es autora del libro África Madre, La Iniciación, y coautora de los libros Caminos Invisibles y Autostop, el manual para viajar a dedo por el mundo. Hoy la tenemos desde Estonia, donde está escribiendo su segundo libro en la serie de África. Y es un lujo enorme para mí tenerla acá en el podcast. Sigo el trabajo de Lau, no desde el 2008, pero sí desde hace mucho tiempo. Me imagino que habrá sido unos años después. Y me parece increíble todo lo que has logrado en estos años. Es decir, creo que ha sido un lujo también como lectora, como espectadora también, porque compartís mucho en redes, con fotos y material visual, y haber sido testigo de todo el camino que has hecho, que me parece que ha sido como muy pionero en un montón de sentidos. Y vamos a estar hablando un poco de eso, pero antes que nada, gracias, Lau, por estar acá, por darnos tu tiempo y por compartirnos un poco cómo fue tu recorrido. ¿Cómo estás? Bueno, bien, muchas gracias a vos por invitarme. Yo también estoy muy contenta de estar acá y de participar de este podcast. Contanos, me gustaría saber primero, antes que nada, ¿qué te trae a Estonia? Es un autorretiro, ¿no? Es como una autorresidencia de escritura. Es auto como casi todo lo que yo hago, que es autogestivo. Y me daba risa recién cuando decías está Lau desde Estonia, porque a mí me sigue pareciendo muy increíble, increíble realmente ver, a veces abro el Google Maps para algo y veo el puntito azul y es como, ¿qué hago acá? La realidad es que esto surgió un poco en el momento justo, no sé si decir por casualidad, pero lo cierto es que yo empecé a escribir el segundo libro de la serie de África hace ya un año y me costaba muchísimo encontrar el momento, me costaba muchísimo encontrar la concentración. em, y siempre había algo más para hacer y el trabajo de escribir es un trabajo muy solitario y es una inversión y a veces uno tiene que hacer otras cosas para poder comer mientras está escribiendo. Y en una charla con una amiga que conocí en uno de los viajes, yo hice este comentario de, ay, necesito tipo una burbuja. Y ella me dijo, ¿por qué no te venís a Estonia? Ella vive acá, me dice, yo tengo un cuarto, hace un frío bárbaro, no vas a poder hacer otra cosa que escribir, venite a Estonia. Y al principio me lo tomé como chiste, pero después la invitación se repitió y dije, che, ¿por qué no? Yo siempre había querido ganar, viste que están estos concursos en donde vos mandás parte de tu trabajo y te invitan a hacer una residencia que casi siempre es en un castillo o en una casa de un escritor famoso y te pagan todo y vos todo lo que tenés que hacer es sentarte y escribir y alguien más se encarga, viste, de lavar las sábanas y de, qué sé yo, de hacerte de comer y demás. Eh, Participé de muy pocas, pero miré un montón y en un momento dije, bueno, para si todo lo que yo hago es autogestionado, ¿por qué no me voy a autogestionar mi propia residencia de escritura? Estonia me parece hermoso para poner en la biografía. Me tomé un Ryanair y acá estoy, hace un mes ya. Hace un mes y ¿cuánto tiempo lo tenés planeado? 2 meses, 2 meses. Dos 2 meses, meses. Siento sí. que es un montón y no es nada de tiempo al mismo tiempo para escribir. Es un montón y no es nada. Por un lado, cuando me doy cuenta de que hace un mes, yo siento que ya estoy recontra acostumbrada, ya tengo mi súper de confianza y mis horarios y viste la marca de queso que me gusta más, ya como que estoy acá. Y cuando miro también todo lo que ha avanzado, estoy muy contenta porque realmente me está funcionando. Esto era una gran apuesta y yo no sabía si efectivamente este clima loco me iba a ayudar a escribir o si yo iba a terminar tirada mirando Netflix. Y no, sirvió un montón y estoy avanzando muchísimo, pero al mismo tiempo me falta todavía, 2 meses no me van a alcanzar, entonces estoy ahí como
tratando de amigarme un poco con esa idea y en mi cabeza siento que ya es octubre, porque siempre que lanzo un libro lo lanzo a fin de año. Entonces después digo, bueno, pará, es abril, tenemos tiempo, no hay apuro, tratemos de aprovechar, así que estoy en esas. Me encanta la idea que decís de la autorresidencia o del autorretiro. Em, y tengo ganas de ir incorporándolo yo también. Y también uniéndolo a esta idea de dejar de esperar a ser elegidos, ¿no? Para hacer algo cuando en Mm. realidad, hey, esta amiga vive en Estonia, tiene un cuarto de más, ¿por qué no? ¿Por qué no ir para allá? Me está Em, eligiendo ella, ¿por qué tengo que esperar el aval, viste, de una institución? Mi amiga me está eligiendo, qué mejor que eso. Claro, pero se me viene esta pregunta porque ahí digamos que la situación más externa se pudo resolver, es decir, estoy en un lugar que no conozco, además está haciendo un Mm. clima medio complicado, entonces, bueno, me siento y escribo. Pero una pregunta que me surge es, ¿cómo estás pudiendo lidiar con como con estas circunstancias más internas? De cómo haces para no ponerte Netflix todos los días, viste que por ahí siento que podrías caer en esa también. Es una buena pregunta, no sé si tengo una respuesta. Creo que darme cuenta de que no lo hago es lo que me hace al mismo tiempo dar cuenta de que, che, yo sí creo en mí. ¿Viste? Es como que muchas veces caemos en el auto boicot y en el sabotaje y en la comparación que es tremenda, más en épocas de redes sociales. Y obviamente que yo tengo esas vocecitas ahí de, uy, pero esto es un embole. Y mira, sí, estoy invirtiendo mucho tiempo y dinero. Y todo lo que es auto es una inversión. ¿Viste? Y vos por Mm, ahí ves casos de éxitos y la escuchás a Lali decir, yo invertí todo y en mi primer show en el Luna Park era esta forrada en plata y es un éxito total. Sí, bueno, es súper glamoroso eso, pero hay un montón de gente que queda en el camino y que sale mm, mal o que no llega a ese nivel de éxito. Y yo también estoy haciendo un poco eso. No soy Lali, pero sí digo, che, invierto, viste, y me voy. Y hay una cuestión ahí como de creer en uno que a veces me cuesta verla. Y realmente es eso. Y me pasa una cosa que la estoy disfrutando un montón y es que me levanto y me levanto con ganas. Y me levanto y me molesta saber que tengo que hacer otras cosas como responder mails o mandar libros o, no sé, escribir artículos porque sigo trabajando para generar algo de dinero, pero lo dejé como en segundo plano, mientras que cuando estaba en mi casa todo eso pasaba a primer lugar. Y era como, mm. tengo que escribir. No viste, siempre, cualquier excusa era buena para levantar el culo de la silla. Y acá no me está pasando eso. Entonces, no es algo con lo que tenga que lidiar porque lo estoy haciendo con gusto y con placer y no por obligación. Eh, entonces supongo que voy por buen camino. Re. Y pregunta, ya de mucha curiosidad, porque estos detalles siempre sirven. ¿Cómo estás organizándote? Es decir, de 9 a una, por ejemplo, de lunes a viernes, ¿me enfoco en el libro o cómo lo estás estructurando? Mira, este es el segundo libro y yo escribí mucho respecto de mi proceso creativo del primero porque fue una búsqueda y entonces durante el trabajo del primer libro que había muchísima presión y en donde sí tenía que lidiar mucho más que ahora con estas cosas que me preguntabas antes si era, bueno, me obligo, leí procesos de muchos otros escritores. Yo quería saber cómo otras personas hacían para ver qué podía, viste, absorber, qué podía copiar. Leí 1000 libros sobre escribir. Hasta que un amigo me dijo una frase que no es de él, pero que no seas una escritora, escribí, ya está, sentate y escribí. Entonces, había un escritor argentino que una vez lo escuché en una entrevista, que a mí me gustaba mucho cuando yo era más chica, y él decía, hacía como una comparación, ¿no? Y él decía, si vos sos almacenero, vos vas, abrís tu almacén a las, no sé, 9 de la mañana, acomodás la mercadería, barres el piso, te pasas atrás del mostrador, esperás que venga un cliente y si el cliente no viene, bueno, haces las cuentas o acomodás más, pero no te vas a tu casa, porque si te vas a tu casa corres el riesgo de que cuando venga el cliente, bueno, no haya nadie y vos no llegues a atenderlo o a lo mejor te estás bañando y entonces tu negocio queda cerrado. En cambio, si tu negocio está abierto, entra uno, y a lo mejor otro que pasó vio el boliche abierto, entró y así hiciste tu día de ventas. Y si no entró nadie, vos igual cumplís un horario. Entonces él decía, la escritura es igual, tenés que cumplir un horario porque tus ideas son como esos clientes de este cuentito, ¿no? Entonces él decía, bueno, ponete un horario. Y como a mí me gusta mucho el número 3, yo dije, bueno, voy a empezar a sentarme 3 horas. Después
leí que otra persona decía, no, un profesor que tuve yo una vez, tenés que escribir 4 páginas para que las cosas estén bien 4 páginas. Yo hice como toda una mezcla entre esas dos cuestiones y dije, bueno, mi regla va a ser el 3, que es mi número de la suerte, 3 horas o 3 páginas, lo que pase primero. Me siento 3 horas, si en esas 3 horas no alcancé 3 páginas, bueno, no importa, cumplí mi horario de trabajo. Y si a las 20 minutos tengo 3 páginas listas, me puedo ir a pasear y hacer lo que yo quiera porque ya cumplí con mi trabajo. Entonces esa regla fue un poco la que usé en mi libro anterior y así fue como evité caer en Netflix. Y Mm. evité caer en la procrastinación. Y evité caer en saquemos a pasear los perros. Son 3 horas. Después fue otro tema encontrar en qué momento del día esas 3 horas. Callar las voces ajenas porque todos tienen una solución para darte. Con un poco de todo eso logré. Arranca este segundo libro, yo digo, listo, ya tengo el método espectacular, lo tengo súper aceitado y no me funcionaba nada. Nada de lo que yo había leído, todo lo que yo había leído en el primer libro era como, "Ah, sí, pero no está acá la respuesta". Y entonces, bueno, tuve que ir encontrando como otros caminos, igual sigo como un poco apegada a la regla de las 3 páginas, ya no tanto las 3 horas, sino tengo que sacar 3 páginas. Y bueno, trato como de que esa sea mi meta. Y hay días en donde lo logro y otros días en donde no, pero es un poco ¿Y lo el estás pensando método. como lunes a viernes? Sí, Mientras lunes a estás en Estonia. viernes. Sí. Perfecto. Sí, lunes a viernes. Y por ejemplo, este lunes tuve un muy buen lunes, batí récords porque escribí 9 páginas de un tirón, cosa que no había hecho nunca. Y el martes quedé estúpida. El martes sí me pasé todo el martes. Porque también hay algo que entender, no es una planilla de Excel, ¿viste? Que vos decís, bueno, si yo puedo hacer, no sé, 10 cálculos en una hora, ¿cuántas horas tardo en hacer 50 cálculos? No funciona así. El trabajo creativo es mucha energía. Entonces yo me doy cuenta de un cansancio que no es físico, pero que quedo lobotomizada. No puedo Sí. pensar en otra cosa, duermo un montón. Entonces también encontré como, bueno, cuál es mi límite. Y esas 3 páginas es como, bueno, lo mínimo que puedo hacer. Hay 3 páginas que salen mucho más fáciles que otras. Pero también ahí se largó a nevar y hay un sol bárbaro, perdón. Estonia, no lo entendería. Está nevando posta y hay un cielo, no sé si se alcanza el cielo celeste atrás y está cayendo mucha nieve. Entonces, sí, estoy como jugando un poco con eso de las 3 páginas y también me motiva mucho ver que la cosa avanza. Entonces, el lunes me pongo con cuántas páginas arranco la semana y entonces ya el viernes digo, bueno, a ver cómo voy, me voy midiendo. Me encanta esto, me encanta porque, bueno, muchos de nuestros oyentes y muchas de las personas también con las que trabajo en general hablamos de esto de la autoobservación del propio proceso, ¿no? Y qué interesante también ver cómo algo que funcionó en un primer libro o en un primer proyecto después no necesariamente funciona. Entonces, No. como la invitación constante de estar autoobservándonos y ver qué funciona, pero escuchándote, digo, qué interesante el hecho de haber puesto como en el primer libro, por lo menos, esto de como que el objetivo sea tanto de resultado o de proceso, ¿no? O son 3 hojas o de proceso son 3 horas. Como que siento que es un buen Sí, mix. es que para mí era muy importante, a ver, eh, encontrar esa disciplina. Yo vivo en San Nicolás en una casa que es muy grande y vivo sola y amo mi casa y amo mi jardín y tengo 2 perros y me encanta cocinar, pero una casa grande te demanda mucho trabajo y también te demanda mucha energía. Entonces siempre hay algo para hacer. Siempre hay algo para hacer y cuánto tiempo lleva limpiar una casa y mantener una casa y cortar un pasto para que no se vuelva una selva y el perro que quiere ladrar y aparte en un pueblo también la gente te toca timbre, te golpea las manos, ni te avisa que va a ir. Y entonces yo lidié mucho y luché mucho contra eso en el primer proceso, porque aparte yo lo escribí el libro en pandemia, pero en la última etapa de la pandemia, donde viste era como medio intermitente esto de podemos salir, no podemos salir, y la cabeza estaba como en otra. Entonces yo lo que pensaba es necesito conseguir una disciplina. Mm, Necesito, y la disciplina no siempre es cumplo el objetivo, pero por lo menos me presento a hacerla, sí. ¿viste? Vengo con la peor de las ondas, pero vengo. Y eso fue lo que a mí me ayudó como a sentirme mejor conmigo misma, aunque no estaba cumpliendo con el objetivo, bueno, lo estoy intentando. eh, y esa fue la primera cosa que aprendí de mí. Y después en este segundo proceso hay mucha observación. Y yo en un momento entré en algo llamado modo libro, que es como un clic que te hace. Yo no sé si a todas las personas les pasa igual, pero de tanto presentarte, Mm. tenés días buenos, tenés días malos, y de repente es como que se te abre un portal. Y a mí me pasó estando en Argentina, escribiendo este segundo libro, que un día
ya tengo un diálogo en mi cabeza, no sé si toda la gente tiene una voz, yo tengo una, conversamos, nos peleamos, nos amigamos, nos damos respuestas, y esta voz era como que estaba en modo cacería. Todo lo que yo escuchaba me parecía que podía ser interesante para el libro, todo, encontraba metáforas en absolutamente todo. Y cuando entraba en ese modo libro, no me importaban los platos sucios, la sábana sucia, mi casa era un desastre, tipo, ni te aparezcas. Claro, yo de hecho escribí un texto sobre esto que se llama Modo Libro y lo compartí en newsletter y demás. Y decía, esto es insostenible, yo no puedo vivir así hasta que termine el libro porque soy la vieja de los gatos. O sea, estoy a esto de que me vengan a buscar en servicios sociales. Pero es como una cosa muy fluctuante y también está bueno darse cuenta de eso, de que es arte, no es matemática, no, quiero decir, no es un proceso mecánico, tiene sus idas y sus vueltas y sus... Esto mismo de Estonia no lo podría sostener 6 meses más. Es Mm, como, son como shots, como momentos, y bueno, me parece que está bueno también, una de las cosas que yo aprendí es a hablarse con amor y a disfrutar y aprender a disfrutar. Creo que eso lo estoy manejando bien, por eso no caigo en la tentación de Netflix. Estoy mm, disfrutando de lo que hago, lo estoy haciendo con amor sin pensar si voy a vender, si no voy a vender, si va a gustar. Es como, esto está acá, lo tengo que sacar, ¿entendés? Y bueno, así voy. Ahora estoy en un buen momento, capaz en 2 meses ya no, pero, no, pero pero me ahora estoy encanta. así. No, me encanta también como ir poniéndole palabras y me parece también súper importante lo que decías de ese día que escribiste 9 y al día siguiente quedaste lobotomizada, ¿no? Como este Mm, cansancio que a nivel energía creativa me parece re importante observarlo, de estar durmiendo un montón, como que a mí no me deja de sorprender lo que se mueve internamente y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta excepto cuando de repente, uy, mira, estoy durmiendo un montón, uy, estoy muy cansada. Bueno, pero por ahí estuve todo el día escribiendo, estuve sentada en una silla, no es que salí a correr o no es que hice ejercicio. Y es como, bueno, pero hay algo interno que está sucediendo que es muy movilizante, la sí, para mí verdad. está buenísimo observarlo, primero para tratarse con mucho más cariño y tenerse paciencia, pero también para ser consciente del privilegio que todo eso implica, porque todo en esta vida está atravesado por la clase, todo en esta vida está atravesado por un montón de otras cosas políticas. Entonces, decir, bueno, qué afortunada que soy de que puedo dormir hasta las 11 de la mañana para después sentarme y volver a escribir, qué afortunada que soy de que puedo sentarme a escribir sin tener que pensar en que tengo, que no sé, que pagar el alquiler o la hipoteca o lo que sea. Mm, Y de repente me parece que está bueno porque al principio cuando yo empecé a escribir siempre miraba a la gente que estaba mejor que yo, que tenía condiciones que yo económicas o sociales o lo que sea, que yo no tenía, y era como, uy, bueno, pero yo no puedo escribir porque no tengo, ta, 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 ta. Y bueno, tengo esto, a ver qué es lo que hago con esto. mm, Y seguramente hay gente que me está escuchando y que dice, sí, bueno, pero bueno, tenés 2 hijos. Yo no los tengo. Y seguramente el proceso sería totalmente diferente si tuviese una familia. De hecho, cuando yo mando este newsletter, me escribió una chica y me dijo, gracias por poner esto en palabras porque así lo puedo entender mejor a mi marido, que está escribiendo la tesis. Y mm, de repente, bueno, entonces me parece que está buenísimo tomar esa conciencia como para tratarse mejor, como te digo, y para valorar eso que tenemos y encarar el trabajo con alegría, me del privilegio encanta. de poder crear, que no es poca cosa. Sí, no, me encanta lo que decís y se me ocurrió mientras te escuchaba em, de una persona que tenemos en común, vos y yo, que es Dani, que Dani empezó escribiendo muy, o sea, ahora está trabajando con vos, o sé que estuvo trabajando con vos para escribir textos más largos, pero empezó escribiendo 5 minutos a la mañana. Y si nos está escuchando, que seguramente nos está escuchando, hola Dani, sos una reina. Sí, 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 Dani es una reina, es una persona que hace 2000 cosas al mismo tiempo. Una Saca la reina, energía de donde no tiene. pero cuando las circunstancias se complican y donde solo tal vez tenés 5 minutos, los 5 minutos se pueden ir como ampliando. Entonces también lo importante de, como decías Lau, de con lo que tengo, qué es lo que puedo hacer. Tal vez no son 2 horas, tal vez no es un retiro o una autoresidencia Netonia, en sí, Estonia, obvio. exacto, pero son 5 minutos mientras escribo en el celular en el baño. Listo, y Sí. voy cultivando ese hábito que después seguramente se pueda ir ampliando. Me gustaría, Lau, llevarte un poco a los inicios, para que nos cuentes Ujú. un poco cómo fue que nació este camino, digamos, que no, imagino que no tendrá como así un origen claro, pero me gustaría traer un poco el 2008, la decisión de decir, abro este blog, le voy a poner los viajes de nena, eh, cuando las redes sociales todavía no existían, ¿no? ¿O sí?
No, yo creo que tuve Facebook en 2009 recién, Ok, ok. creo. Otro panorama Eh, completamente distinto. Total. Entonces, te escuché decir que en ese momento escribir era distinto, o la creación de contenido, por supuesto, era distinto a cómo lo conocemos hoy, y Mm. que en ese momento no sabías muy bien qué era lo que estabas haciendo. O sea, como que nacía desde o una inocencia de compartir o unas ganas de compartir. Contanos o llevarnos un poco sobre todo ahora, 16 años después, y pudiendo mirar con retrospectiva, ¿qué estaba haciendo la Lau en ese momento? No tenía idea de marketing, claramente, porque no le hubiese puesto los viajes de nena. Hubiese elegido un nombre que pegara mucho más y que fuese más atemporal. La Laura en ese momento abrió el blog un 12 de octubre del 2008, feriado lluvioso en Rosario. Yo, como vos decías en la presentación, yo estudié turismo en la universidad. Mm, si hoy nos parece como si en ese momento, digo, hablar de redes sociales era algo impensado, ni hablemos de palabras como multipotencialidad, o como tantos otros conceptos que vinieron después. Entonces, en ese momento era, bueno, elegí una carrera y a eso te vas a dedicar, y un montón de promesas de éxito que por hoy sabemos que a nosotros los millennials no nos pasó. Entonces, yo estudié turismo porque quería viajar. Si yo miro hacia atrás, los viajes y la escritura siempre estuvieron entre mis inquietudes. Soy una persona con muchísimas inquietudes y elegí una carrera que me permitiera en ese momento de los 2000, la crisis, salida laboral rápida, independencia rápida, y que tuviese que ver con mi curiosidad. Y turismo fue una gran carrera en ese aspecto. Yo aprendí muchísimo, pero, pero bueno, no estaba todo lo que yo quería no estaba saciado. Entonces, Mm, no me daba la economía para estudiar periodismo, que era lo que yo realmente quería hacer. Mis papás no me podían pagar la carrera, y estudiar letras era para ser profesora de lengua, y yo no quería eso tampoco. mm, Entonces, comunicación social no sabía ni que existía, no tenía esa información, si no me hubiese metido en eso, y me metí en turismo y conseguí trabajo muy rápido, viajé mucho gracias a mi trabajo, eso aumentó todavía mucho más las ganas de viajar, pero yo escribo de muy chica, desde muy chica. Yo aprendí a leer y a escribir, soy la primera hija de mis padres súper jóvenes, de una familia de generaciones muy jóvenes, entonces era una niña muy estimulada, criada entre grandes, y eso, y escribo desde muy pequeña. Entonces, claro, con la carrera todo bárbaro, pero yo sentía que me estaba faltando otra cosa. Y aparte con este preconcepto de vengo de un pueblo, no tengo un apellido conocido ni nada, eh, no tengo un gancho. ¿De dónde salgo yo a escribir? ¿Entendés? Escritora, ¿qué hago? ¿Qué escribo? ¿A quién le va a interesar? Entonces, para mí, esas primeras lucecitas de internet fueron como una ventana al mundo, cargadísima de inocencia, y es como, bueno, voy a publicar acá, que es gratis, que no lo va a leer nadie, porque aparte eran esos blogs de, viste, fondo negro, letras blancas, es como esto lo estoy haciendo más que nada para mí, pero sin imaginar que alguien podía llegar y podía como sentirse identificado, que podía disfrutar de mi trabajo. Entonces mi primer blog, sí, lo abrí, yo me estaba por ir de viaje, ya era el segundo viaje que iba a ser largo, de mochilera, viste, el primer viaje a Machu Picchu, bien cliché, y el segundo viaje me iba ya como 3 meses por Centroamérica, año 2000, principio del 2009, y me pasaba que, además de querer escribir desde con una intención literaria, también me pasaba que buscando información, toda la información que yo encontraba era de hombres, y yo tenía preguntas que nadie me podía contestar. ¿Puedo comprar toallitas en cualquier farmacia de Guatemala? Hoy es una pavada, pero en ese momento era como, che, ¿me van a dejar cruzar la frontera con pastillas anticonceptivas? O no sé, ese tipo de cosas, ¿viste? ¿Qué tan seguro es para una chica sola, aparte de una región como Centroamérica, que en ese momento estaba mucho en las noticias? Entonces yo abrí ese blog, un poco con la intención de llevar un diario y de escribir aquello que yo no encontraba en internet. Yo empecé escribiendo lo que yo quería leer, y eso me parece que es algo muy genuino, y que es como empezamos casi todos los que empezamos en esa época, haciendo cosas que nos divertían, que las cosas que no encontrábamos o que nosotros queríamos ver, sin ningún tipo de estrategia comercial, ¿viste? Ni algoritmo, ni nada por atrás. Y así fue como yo empecé con los viajes de nena, y después entraba en foros, yo era muy asidua de foros en ese mm. momento, y cuando alguien hacía preguntas,
del viaje. Y tenía esta cosa de quiero devolver, ¿viste? Quiero dar. Yo recibí mucha información, ahora quiero devolver. Entonces me metí a foros de gente que estaba preguntando sobre esos países que yo acababa de visitar y en vez de responder siempre lo mismo, les pasaba un link al blog. Muy inocentemente, muy. Y era tan inocente que ni siquiera me baneaban. O sea, el foro de viajeros dejaba que lo hicieras porque nadie más lo hacía, porque era como muy... Yo no lo hacía para desviar tráfico. ¿Qué? O sea, no, es como, mira, no tengo ganas de tipear 20 veces lo mismo. ¿Querés saber? Acá está, lo escribí acá. Y así fue como yo formé mi primera mini comunidad. Mis primeros lectores era gente que venía de esos foros, que buscaban mujeres principalmente, pero también chicos, que buscaban información y caían ahí al blog. ¿Y cuál crees que era, o cuál dirías que era como la motivación o el para qué principal para la Lau de ese momento? Formar comunidad, definitivamente. Yo me sentía muy bicho raro. Viajar no era lo que es hoy en día, no era para nada, muchísimo menos para alguien, insisto, que como yo venía de un pueblo, que una se va del pueblo, pero el pueblo tarda muchos años en irse de una, y a veces queda todavía. Entonces, Mm, viste, vos querés viajar y todo el mundo te mira como, ¿para qué? ¿Por qué? Y nadie te dice la vas a pasar bien, nadie te decía, ahora ya es otra historia, pero en ese momento viste, te van a secuestrar, te van a violar, un montón de cosas. Y ya en una edad, 20 muy pocos, en donde tus amigas se están casando con los novios del secundario y vos querés otra cosa, otra mm, cosa. Entonces, yo empecé a escribir esos blogs, eso, para formar comunidad y para devolver eso que yo sentía que otros anónimos me habían dado y totalmente altruista. Es como, bueno, acá está esta información. mm. Mientras te escucho, es como que se me vienen estas dos sensaciones a la mente y me gustaría que me digas cómo lo sentís vos, porque por un lado está como esta inocencia y este registro del diario, ¿no? De querer compartir. Mm, Eh, y después por el otro, no sé si... no es que era un registro, o sea, había una conciencia de un otro. Y había una conciencia de, no sé si portfolio, no sé si decirte desde el principio como un portfolio, pero sí la construcción de un algo. Porque si fuera simplemente sí. como un diario, y por ahí escribís cosas que el otro no entiende, ¿no? Pero no sé si me explico. Están como estas dos Sí, cosas al mismo no, tiempo, ¿o no? a ver, es un poco confuso porque había una conciencia de un otro que era un otro real. Aunque ese otro se llamara, yo qué sé, Umiko 2005, era una persona. Mm, Había una sinceridad en esa expresión, no era un troll que se escondía atrás de... El troll de ese momento era el peluchito con los pelos parados, ¿viste? No teníamos esta idea de gente con maldad o escondiéndose detrás de un avatar para decir cosas que a la cara no se animaría. Era gente real y era gente que de hecho yo en algún momento me encontré en una plaza y a mí me parecía como increíble. mm, Entonces había una idea de un otro. No sé, para mí la palabra portfolio me parece que al menos en lo que era mi conciencia le quedaba grande. Sí había una mm, idea de continuidad y de construcción de un algo, pero yo fui aprendiendo muchísimo en el camino, al punto que al principio yo me había abierto un blog para cada viaje. Yo no entendía que en un mismo blog podía seguir hablando de otras cosas. Entonces mm, tenía este blog para el viaje a Centroamérica. Después en un momento había sacado la visa para Nueva Zelanda. Me voy a abrir otro blog con otro nombre. Hasta que después dije, no tiene sentido, me quedo en uno solo. Y de hecho tenía tres blogs y otro para mi vida en Buenos Aires. Se llamaba Buenos Aires me come. Y eran como textos muy cortitos que los rescaté en pandemia y fue como, che, hay unos que están muy buenos. Me daba mucha risa, ¿no? Como esa cosa combativa de los 20. Em, pero sí, había una intención de construcción, pero no sé si de armar un algo que diera rédito o que permitiera otras cosas. Me parece que era un mm, fin en sí mismo. mm. Me encanta porque a mí, por lo menos en mi experiencia personal, cuando también empecé a crear cosas en internet y mi primer blog creo que fue los 2014, entonces unos años después, pero como esta sensación, a ver si sentís que va por ahí también como de, no tengo mucha idea de qué es lo que estoy haciendo, pero sé exactamente lo que estoy haciendo y al mismo tiempo de querer hacerlo bien, porque de Sí, alguna forma u otra van a venir oportunidades a partir de esto y si yo no le meto tiempo, si yo no le meto constancia, si yo no invierto tal vez en un dominio o no invierto tal vez en la edición de las fotos o en aprender cómo funciona Blogger o cómo funciona esta plataforma y que quede bien, porque aunque no sabías a dónde te iba a llevar,
pero había como por lo menos en mi caso, no sé si vos lo sentís también así, de esa manera. Yo creo que sí, pero creo que tiene más que ver, no sé, en tu caso, pero en mi caso con un rasgo de personalidad. Yo quería que el trabajo práctico de sexto grado me quedara bien. Yo Ay, todo lo que he hecho en mi vida lo he hecho dando lo mejor de mí por una autoexigencia a veces agobiante. mm, Entonces, quiero que quede lindo, quiero que quede que a mí me guste, de un modo que a mí me guste. Yo abrí un blog en Blogspot que al principio no te permitía poner fotos, una tipografía horrenda, no te permitía mm, tener un menú. Después fueron dándose otras cosas. Después te permitía poner una sola foto así chiquita, pixelada y al final. Entonces no podías poner un texto largo con fotos intercaladas porque era un choclo de texto y después un choclo de fotos que no nadie entendía nada. Yo recién, yo aprendí las cosas, siento que tarde, ojalá hubiese tenido un poquito más de lucidez cuando recién empecé, porque me hubiese ahorrado mucho tiempo. Yo me di cuenta que mi blog servía de algo más allá del propio placer y de la comunicación con un otro, cuando en el año 2000, nunca me acuerdo si es 2010 o 2011, creo que fue 2010, creo, en ese momento estaba muy ligado a Facebook y había algo que ya ni me acuerdo cómo se llamaba, pero que Facebook como que rankeaba blogs. Vos linkeabas una cosa con otra. Bueno, y mi blog estaba como entre los primeros. Y yo presenté ese papel y me subí a un barco y me fui a la Antártida. Y ahí fue como, ah, mira, concepto de canje, ¿quién te conoce? O sea, olvídate, es como, ah, esto tiene un valor, esto vale. Pero yo casi todo mi viaje por Sudamérica lo hice con Blogspot. Recién compré un dominio propio y me pasé a WordPress y empecé a aprender de cosas, yo te diría que 2013, mm. no sé, 2014, como tarde, tarde, ¿entendés? Aprendí de SEO más tarde, aprendí de fotografía más tarde. Al principio, A, para mí era como más, en mí, más puro en cierto sentido. a mí me surge decir que no es tarde, que al revés, estabas muy temprano. O sea, como que en esa época tal vez no existía ni SEO. Ya había gente que estaba más avanzada que yo. Yo sentía que con lo que había dando vueltas estaba tarde. A ver, hay una realidad, viéndolo ahora en retrospectiva, que es cierto que había mucha gente que venía como muy afilada, pero no tenía comunidad. Es ¿Entendés? que justamente Yo esa, había hecho cosas como muy analógicas y muy al alcance de la mano de cualquiera. Y eso hacía que hubiese ahí como me reflejo en vos, si vos lo podés hacer, yo también puedo, obvio que sí, es simplemente tiempo. Y yo aparte con herramientas también muy básicas, porque yo no tuve una cámara reflex. Yo sacaba una Lumix pedorra, entonces era lo único que tenía. Nunca tuve una Mac, siempre tuve Windows y con computadoras, viste, como que más de la masa. No vengo de una familia de guita, es como, viste, como todo mucho más a pulmón. Entonces, em, nada, era como, yo sentía que estaba tarde, sí, claro que sí, por supuesto que sí. Y ni hablemos y miraba lo que estaba pasando en Europa. Es como, ah, tengo toda esta bueno, espalda y no puedo hacer nada. Pero bueno, después entiendo que había como otro lado de la misma situación. mm, me gustaría eso, hacer doble clic en qué referencias tenías. Me mencionabas el tema de los foros, pero en esto nuevo que vos estabas haciendo y en esa época que era algo bastante novedoso, vos, a Nico Villalba de Viajando por ahí, Mm, para mí fueron dos grandes referentes y dentro de todo cercanas, porque eran argentinas, porque eran mujeres. No nos conocíamos, pero no era alguien de Estados Unidos o no era alguien de ujú. Europa que habla en otro idioma o que tiene otras oportunidades. Entonces, ¿vos tenías referencias, o sea, en ese momento, No. qué mirabas? ¡Wow! Me parece No muy miraba loco. nada, no miraba nada porque las referencias en todo caso que de repente tenía eran más, qué sé yo, tenían que ver con los viajes o con la escritura de gente que ya estaba muerta o gente más analógica y hombres, casi todos hombres también. Entonces, cuando yo la conocí a Nico, yo no me atrevo a decir que fue el primer blog de viajes escrito por una mujer, primero porque anda a chequearlo a la chequeadora, no tengo una fuente, pero porque yo creo que Nico y yo estábamos muy cabeza a cabeza. Fue Mm. como, y fue muy natural, surgimos las dos medio como que al mismo tiempo, y cuando nos conocimos fue, viste, como el meme del hombre araña, tipo, ah, y nos hicimos amigas enseguida, porque es como, che, somos las dos únicas. Por ahí Ani sí tenía más conocimiento porque ella estaba en contacto con otras bloggers españolas o con gente quizá de habla inglesa que yo conocí
porque ella me las mostró, pero a mí me pasaba que no, y no, no me sentí identificada con la gente de habla inglesa, ni hablemos. Y con la gente de Europa me pasaba que, que no me sentí identificada en mi conosuridad, por así decirlo, en mi latinoamericanidad, ¿viste? Esta cosa del vuelo barato, el viaje de fin de semana, todo muy cerca, en su mayoría era gente que tenía un trabajo fijo y que tenía otras posibilidades económicas. En Argentina, si te querías ir de viaje, tenías que poner guita, ¿me entendés? O tener tiempo para decir, me tomo un bondi y me voy a Telaquiaga en bondi, yo qué sé. Entonces, no, no tenía referentes así como concretos. Me parece muy, muy interesante esto que estás diciendo porque em, yo creo que con todas las oportunidades que van naciendo dentro de lo que es el mundo digital, que por supuesto el panorama de hoy no es el panorama del que estamos hablando, o sea, Sí. han cambiado un montón de cosas y van a seguir cambiando un montón de cosas, pero para mí una de las cosas más como importantes o por lo menos valiosas en mi propio camino es haber tenido referencias que por más de que fueran otros rubros o por más de que fueran personalidades completamente distintas, sí puedo ver que van haciendo algo distinto y ese poder ver que van haciendo algo distinto como que abre posibilidades en mi cabeza que antes hubieran estado cerradas. Entonces, en el caso de Nico, estamos hablando de Nico igual, pero bueno, con tal vez referencias de otros países, pero me resulta muy curioso lo tuyo. Digo, qué valiente, qué inocente y qué confuso también. Muy inocente, no había ambición. Yo no tenía una ambición, como te digo, más allá de comunicar per se. Obviamente después, a ver, cuando yo digo que no tenía referentes, me estoy refiriendo a los primeros tiempos. Después la conozco a Nico y se empieza a formar como un pequeño grupo de gente. Yo estaba en pareja con una persona que también tenía un blog más grande que yo, él, en edad, entonces, y de un público totalmente diferente al mío. Entonces, es como que, bueno, a Nico, él, después estaban en ese momento, después conocí a J y Dani de Marcando el Polo, los chicos de Magia en el Camino, que son todas personas de más o menos esa época. Mm. em, y entonces decir, bueno, viste, hablas con un otro sobre qué es lo que, no sé, qué es lo que está pasando, o compartís ideas y demás. Pero, pero cuando yo recién empecé, no. E inclusive en ese momento donde había un otro, había mucho cuidado también de no copiar al otro, ¿entendés? Como de no traspasar esa línea tan delgada entre la inspiración y la copia, que muchas veces es un poco borrosa. Entonces, sí, era todo como eso, mucho más inocente y el blog se volvía una cosa como una extensión de uno, ¿viste? Esto soy yo, es mío, es mi cara, es mi identidad, lo cuido como algo, sí, mi Ay, se me están terreno. ocurriendo como 50 preguntas al mismo tiempo. Digo, no sé cómo vamos a hacer para charlar de todo, pero por un lado, em, descubrir esta red de otros colegas, ¿no? O de otros Mm. pares que están haciendo un camino similar. ¿Cómo se sintió? Estuvo buenísimo y como todos éramos muy chicos, entonces había, viste, como esta cuestión de recelos y de al mismo tiempo alianzas y después, bueno, la vida fue cantando y porque después hubo un momento donde fue un boom, entonces en un momento ya éramos un montón y era raro también, viste, es como que no había un horizonte muy claro a seguir ni... No todos estábamos ahí por lo mismo. En ese momento se empezaron a formar las primeras redes de bloggers en Argentina, era todo muy confuso. Había gente que cobraba por su laburo, gente que le parecía un horror cobrar por su laburo, no sé, patrocinios, canjes, en fin. Fue como bastante desprolijo para mí ese crecimiento, o yo lo percibí así, pero a mí me dio amistades muy hermosas y el hecho, insisto, si yo empecé con esto buscando una comunidad, imagínate lo contenta que me sentí cuando finalmente pude tener una, no solamente de lectores y de viajeros, sino de gente que además hacía lo mismo que yo, que tenía un blog, que no sé, después que publicaba un libro o que hacía, viste, una mateada en una plaza y convocaba gente para hablar de viajes. Entonces, sí, a Nico y yo, de hecho, al día de hoy seguimos laburando juntas. em, con algún que otro proyecto y yo muy agradecida de haber sido parte como de esa primera camada de gente. Mm, Sabes que recién mencionabas lo del mate y me parece que fui a unos, o sea, me acabo de Puede acordar. ser, pues en un momento era como lo que se hacía, vamos a hacer una mateada a la flor del planetario A y la flor, caíamos, era sí. épica esa mateada, épica. Yo creo que esa Sí. vez fuimos a Nico y yo nada más, estábamos en Buenos Aires, los dos libros recién sacados.
Y yo, muchísima gente. Hubo dos momentos así como en la historia donde yo me quedé impactada de la cantidad de gente que había. Uno fue en la preventa de Caminos Invisibles, no, en el lanzamiento de Caminos Invisibles, que viendo toda la gente que lo había comprado en preventa y la fila daba vuelta a la manzana, mi mamá casi entra en paro cardíaco. O sea, mi mamá pensó que no sé, que se imaginó que la gente iba a tirar la ventana, viste, golpeada, no sé. Como, está todo esperando, mami, nada. Ya les daré el libro y ya está. Y la gente saludaba, y el que tenía lugar se sentaba, y el que no, bueno, después nos vemos. Y la otra fue de la mateada esa del planetario, fue un montón de gente. Qué loco. Em, Se me viene a la cabeza la imagen de la inocencia, ¿no? Y de estar trabajando en internet y parecer como, como que estás haciendo algo intangible y después situaciones muy concretas de ver realmente el impacto de tu trabajo, de tu comunicación, que en ese momento por ahí ni siquiera se llamaba tanto trabajo, pero de lo que estabas haciendo, ¿no? De lo que estaban haciendo. Y cómo estaba trayendo como a mucha gente a un mismo lugar, a una misma... no sé, como convocando. Me parece que hay algo de la comunidad muy fuerte que ustedes hacían. Sí. Y para mí, realmente, como fueron muy pioneras, y conozco gente que la sigue, o sea, yo y gente que la sigue desde hace mucho tiempo, y para mí ustedes abrieron muchísimo camino. No sé si eso vos lo sentís, lo percibís. A mí me cuesta un montón, me cuesta muchísimo como poder dimensionar eso, me da un poco como de cosquillas, viste, la palabra pionera es como, pienso en pionera y pienso en mi yo de 24 años y me da risa, eso es lo que me pasa, pero también sería como hipócrita de mi parte, viste, una falsa modestia decir, ay, no, no, yo ahora mirándolo en retrospectiva, sí, me doy cuenta de que sí, y me pone muy feliz, porque aparte también veo que mis seguidores crecieron conmigo Mm, etariamente. Entonces, viste, por ahí me encuentro con alguien que me acuerdo de su cara de que haya ido a las mateadas y, viste, vine con un bebé y ahora viajo con mi bebé y como que está esa referencia y a mí eso me pone muy contenta, sobre todo porque ya te digo, es un trabajo que nació sin una especulación, es un trabajo que nació desde el amor y me parece que bueno, yo por eso medio, viste, medio romántica, pero que lindo que ese impacto se haya generado con la intención con la que nació, digamos. mm. Así que sí, un poco sí. Es que no sé si necesariamente es romantización, o sea, realmente me parece que es como llamar las cosas por su nombre. Em, Sí, sí, a ver, qué sé yo, uno también se pone más grande y te pones un poco más, más descreída, ¿viste? O la vida misma te lleva como a cambiar a veces el prisma y darte cuenta de un montón de cosas que tal vez cuando eras chica las dabas por sentadas o ni se te pasaban por la cabeza. Pero más allá de todo eso, yo creo que en mi caso sigue siendo una constante y es lo que hace, como te decía más temprano, que yo me levante y no diga, uy, me voy a poner a ver Netflix, no, me voy a sentar a escribir porque ese amor lo sigo sintiendo. Y mm, también es en un punto lo que me lleva a decir, sí, hago esto hace 17 18 años y sigo siendo feliz y en definitiva este es, no sé, mi objetivo en la vida, mi misión, yo qué sé, es lo que hago y no podría hacer otra cosa si no fuera mm. esto, pero reconozco que me siento muy afortunada de haberlo hecho, estar en el lugar en el momento justo, porque podría no haber abierto ese blog ese 12 de octubre, ¿entendés? Del 2008, y yo qué sé, me podría haber ido a Nueva Zelanda y otra hubiese sido la historia. Eh, Así que sí es algo que pienso bastante. Mm. Eh, Voy a hacer énfasis simplemente acá por modo fan y también como para realmente explicitarlo. Si hablábamos antes del tema de las referencias y lo que en realidad eso puede permitirnos, o sea, por un lado, abrir la cabeza a, wow, no sabía que esto era posible y de repente es Mm, posible y tal vez no elijo necesariamente lo mismo, pero sí puedo ver que algo puede ser distinto. Entonces, para mí el concepto de las referencias es importantísimo. Yo creo que hoy estoy también en la vida que quiero gracias a muchas otras personas que han elegido mm, hacer algo distinto, por más de que no sea lo mismo, eh, pero sí como puerta de posibilidad. Y de verdad, o sea, siendo mujer, viajando a dedo, viajando sola, mm, viajando por lugares donde te decían no viajes porque es peligroso, compartiendo, siendo generosa, creando algo propio, muy auténtico, muy mutable a lo largo de los años, que ya tiene mm, más de 16 años, casi 17, los viajes de nena, viendo cómo ha unido a tanta gente, ¿no? Cómo ha permitido incluso que algunos lectores se conozcan entre sí, no solo te conozcan a vos, sino que se puedan conectar entre sí, ¿no? Y tal vez sí, viajen con su bebé o
no sé, me parece que es realmente como muy potente, como muy potente y te lo agradezco a vos, te lo agradezco también a Nico. Eh, y ojalá puedan ver ese impacto. Seguramente hay gente que nos está escuchando y que coincide completamente con lo que estoy diciendo. Eh, Siento que es muy importante como mujeres además ir abriendo puertas e ir mostrando para que otras puertas se puedan seguir abriendo. Qué bueno, sí, totalmente, totalmente. A mí igual, em, me sigue sorprendiendo, no desde el desconocimiento, sino desde la emoción. Cuando me Mm, doy cuenta de que eso pasa, me ha pasado nos casamos porque nos conocimos en una presentación de libro, me ha pasado eso. Y después unas historias muy fuertes que muchas veces es como que dices, wow, ¿entendés? Historias muy personales el newsletter me devolvió un poco eso ahora, ya que los blogs pasó el momento de los blogs. em, de, de esta cuestión de mira hasta dónde llega tu impacto o hasta dónde llega el impacto de tus palabras, ¿no? Que también obviamente tiene que ver con la persona que las recibe y con cómo las recibe. Yo creo que es un trabajo de a dos, ¿no? No me llevo todo el mérito. Pero ahora, por ejemplo, vos que decías a gente que se conoce y demás, me pasan con los viajes. Yo hace 3 o 4 años ya, creo que 3, que estoy organizando viajes de escritura. De hecho, la Mer, que es la dueña de esta casa, la conocí en un viaje de escritura, ella vino al primer viaje a Marruecos. Hay gente que se hace amiga. De hecho, Mer ahora se va con Laia, que es otra chica de Marruecos, se van a Uganda. Entonces, decir, bueno, uno tiene esa semillita acá, ¿viste? De juntar gente que anda, vidas totalmente distintas, vidas que de repente vos las ves desde afuera y decir, esta gente tiene nada que ver con nada, pero al final tienen esa cosa en común y uno termina facilitando un poco eso, y a mí me llena de felicidad totalmente. totalmente, qué hermoso todos estos relatos y volviendo al tema antes bueno, tal vez no sabía de SEO o tal vez, no Mm, sé, tardé tiempo en averiguar cómo sacar una foto con una reflex. Bueno, esas son cosas que después es como que suman. Si no hay corazón, si vos no tenés como algo realmente potente que estás creando, em, desde mi opinión, como que todo el resto se puede ir aprendiendo, y bueno, por supuesto en tu camino lo has ido mm. aprendiendo, eh, pero en contraste con estas personas que empiezan desde el SEO o empiezan desde el objetivo de monetizar, hacer no sé qué cosa con esto, como con un objetivo más resultadista, que les falta tal vez ese corazón o esa inocencia o ese deseo de conectar con un otro, es como que no hay manera No, de encontrarle corazón a algo cuando no lo tiene, no lo podés. no, no puedes fingir, y es muy cliché, porque aparte, y también es cruel porque para mí o lo tenés o no lo tenés. No sé si es algo que se aprende, es innato. ¿Y cómo definís ese corazón? Porque no es que todos los corazones son iguales, ¿entendés? Cada uno tiene su manera y cada uno tiene sus formas y a veces te encontrás con gente que decís, che, es recontra seca, pero igual engancha, igual lo que está diciendo no pasa solamente por una cuestión de carisma o de belleza física, o de una linda voz o de una buena dicción. Obviamente hay un montón de cosas que ayudan más en esta época donde la estética, ¿no? Tiene como un rol muy importante, pero para mí es algo que se tiene o no se tiene y que no se enseña y que es muy difícil de explicar y de poder poner en palabras, otra que corazón. Y yo he visto Exacto. proyectos de viajeras eh, hermosas con unas ideas tipo, no, me voy a recorrer, qué sé yo, la Conchinchina en moto, siendo sola, y vos decís, qué buena onda, viste, no hay muchas mujeres que estén haciendo esto, y además tengo un proyecto, y después es aburridísimo. Y decís, ¿por qué? ¿Por qué esta idea? ¿Por qué esta idea que está tan bien, que está tan bien planteada, que tiene como tanto para ofrecer, no funciona? Y es porque, bueno, no me estás, veo tu cara y veo rímel, no me estás diciendo nada, no, es autenticidad. Y a mí me parece que muchas veces los que estamos del otro lado y que obviamente por más que vos digas, bueno, eh, puteas al algoritmo, pero terminás prestando la atención también, porque lamentablemente es lo que hace que tu trabajo se vea o no. Viste, pasás por ahí por la nostalgia del tiempo de antes, después decís, bueno, me voy a poner un rímel yo también, porque, viste, los filtros. Pero después te das cuenta de que las historias que más likes tienen muchas veces son las que hiciste en pijama, o que estás llorando, viste, de emoción mirando una catarata con toda la cara inflamada, tipo galleta Pepa, y a la gente le encanta porque sos vos. Y eso está ahí. Y entonces es difícil de emular eso. Es que me parece que tiene que ver con volver a
no hablar a un algoritmo, sino hablar a una persona, A que es una lo que vos persona, tenías desde el principio, sí. claramente. Em, y es más, en realidad me da pie para la siguiente pregunta, porque en general proyectos de este tipo, que nacen desde esta inocencia, desde esta pureza, desde esta generosidad, desde esta búsqueda, desde estas ganas, Mm. em, tienen esto como positivo, es decir, tienen el corazón, y después el desafío es cómo puedo ir profesionalizándolo, cómo puedo esto que es tan mío y tan orgánico separarlo de mí, porque no es mi persona, cómo puedo ir convirtiéndolo en un trabajo que me permita continuar ¿Pero te y parece que no es tu aprender. persona? Ay, me quiero detener en eso. Vos decís, ¿cómo hago para separar esto de mí que no es mi persona? Pausa. ¿No es tu persona? Te No, pregunto. para mí no es mi persona. Al revés, para mí, desde mi perspectiva, en los últimos años en donde pude ir eh, aprendiendo todo lo que implica llevar adelante un negocio, todo lo que implica más la parte de trabajo, eh, al revés, me permitió separarlo y me trajo mucho alivio y mucha tranquilidad. Que no significa que en mi caso percibo la magia, que es mi marca, eh, no sea mío, porque 100% tiene mi impronta, pero no todo de mí va ahí. Y eso a mí me trajo mucha salud mental. Mucha salud mental y mucha claridad acerca de qué sí y qué no, qué corresponde a esto y qué no. Me parece muy interesante porque obviamente desde aquel 2008 hasta el día de hoy yo he estudiado muchísimo en un montón de cosas que muchas me sirvieron para el blog y otras no, pero que me vinieron bien y una de esas cosas fue marca personal y se hace mucho hincapié en que es una marca, no es una persona, pero sin embargo a mí me cuesta un poco cómo hacer esa diferenciación y viste, vos no sos tu trabajo, lo hemos escuchado un montón de veces, pero cuando hay una cosa muy artística de por medio, en el caso mío, hablo por mí, que yo no escribo ficción, al menos esto que estoy escribiendo no es ficción, eh, es más bien autoficción o literatura del yo y demás, donde uno pone tanto de sí, no sé dónde está el límite. Entonces me queda resonando, es una pregunta que no tengo una respuesta para rebatirte, simplemente es, me da curiosidad y siento que obviamente si yo tuviese que empezar algo ahora, primero que no sé si lo empezaría, pero vamos a suponer que sí, ya vendría, pero tipo con un avión de SEO, de algoritmo, de equipo y bla, 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 y me sería mucho más fácil separar mi trabajo como tal de mi persona. Pero en el caso de quienes empezamos hace un montón de tiempo, en donde todo era mucho más inocente, no sé cómo hacer para trazar la línea y decir esto pertenece a mí y esto no, o esto es una cosa aparte, porque podría haber un Persigo la magia sin Sharon, no habría un Los viajes de Nena sin Laura. Entonces ahí es donde se me hace confuso. Siento que esto abre como una 2000 conversación, puertas. 2000 puertas, pero es cierto que en tu caso vos estás hablando de vos, es escritura, o sea, en mi caso tiene que ver con que yo lo que ofrezco son servicios de coaching, entonces es distinto, o sea, como que no Bueno, estoy claro, ya de por sí entonces lo que estamos ofreciendo es distinto. Y me parece que también incluso ese filtro que vos decís, bueno, no sé cuál es la respuesta de qué es lo que entre, qué es lo que no, me parece que en mi caso por lo menos ha ido cambiando a lo largo del tiempo, como que en un momento yo hablaba un montón de mi vida personal y hoy es algo que ya no me interesa, no dentro de este marco, por ejemplo. bueno, es una buena respuesta porque yo también he ido cambiando mucho eso, y ¿Cómo ha ido cambiando? muchísimo. Y cuando yo empiezo con los viajes de nena, primero insisto, mucha inocencia, entonces yo contaba cosas que hoy ya no cuento por un tema de seguridad, básicamente, pero en ese momento tipo no me importaba nada, pero después yo en el año 2010 conozco a quien fue mi pareja y toda, no digo toda, porque nunca es todo, en las redes sociales nunca es todo, uno muestra lo que quiere mostrar, pero digamos que era una relación muy pública. Y a mí me costó muchísimo comunicar mi separación, de hecho comuniqué mi separación 9 meses después y de una gran crisis después, cuando yo me sentí como fuerte, digamos, para poder de hacerlo público y bancarme las preguntas que no fueron pocas y no todas fueron amables, lo cual me pareció un flash, porque decís, che, yo no soy una celebrity, ¿entendés? Esto no es intrusos en el espectáculo y sin embargo hubo como una cosa ahí medio rara. Em, y para mí eso fue una gran enseñanza y ahora decidí, a partir de eso y después de terapia y también de madurez en la vida, sí, yo hay un montón de cosas que no cuento.
un montón de cosas que no cuento y como decidí también cambiar mi forma de comunicar y entender qué cosas eran funcionales a mi perfil y a lo que yo quería transmitir por mi amor por los viajes, la escritura, inclusive mi vida privada, porque a ver, yo subo stories, me aparece un sapo en el inodoro de mi casa y es todo un drama y yo hago toda una story de cómo corno saco el sapo del inodoro, que no tiene ni que ver con viajes ni con escritura, pero sí filtrar eso. En ese sentido, sí, la vida personal y la vida privada, reservarlo un poco más para el ámbito de lo privado, porque también creo que, a diferencia de cuando yo recién empecé, que las redes irrumpían y era un poquito, ahora la torta se dio vuelta y parece que tenemos que estar transmitiendo todo el tiempo. Entonces pasó al revés. Antes si algo me importaba, lo mostraba, ahora si algo me importa, lo mantengo en las sombras. Exacto, total. Pero me parece entonces ahí que en ese filtro sí está la distancia de la que hablamos Pues antes. Bueno, puede ser, yo te digo, te hago la pregunta no porque tenga otra teoría, sino porque son dudas que siempre están ahí como nunca llego a una conclusión definitiva. ¿sabes además por qué te decía lo de la salud mental? Para mí esta distinción me ayudó mucho a no comerme la peli de que soy mi marca personal. Puedo reírme incluso, o sea, hola, yo aparezco y puedo compartir desde este lugar, pero en ningún momento, como en ningún momento creer que yo soy 100% percibo la magia, porque soy Sharon, eh, y en algunos casos, en general, sobre todo cuando estoy coacheando o compartiendo desde mi marca, soy muy sabia, la verdad. Soy muy sabia y digo, wow, necesito una Sharon en mi vida. O sea, ¿cómo hago para contratarla? Entonces esa distancia a mí me da mucho espacio, porque después en todo el resto de mis ámbitos, soy un ser humano, bueno, en todos los ámbitos somos seres humanos y todo, pero como que no sé, lo estoy pensando en voz alta, no lo había pensado antes, pero siento que me ayuda. Para mí es algo que está bueno que explorar. A mí, ¿sabes cuándo me pasa? También pensando en voz alta a raíz de esta conversación que se está dando, em, yo tuve mucha suerte de que durante un periodo de mi vida me acompañó mucho el contexto mundial que se vivía y entonces me iba bien. Me iba muy bien y yo sabía que lanzaba un producto, lanzaba algo y con más traspieces o menos traspieces, pero siempre el resultado terminaba superando mi expectativa. Siempre. Me pasó con los libros que vendí, me pasó con los viajes que hice, me pasó cuando empecé a dar talleres. Y yo sabía, che, siento que estoy en el pico de una ola, pero esto no va a ser para siempre. Y necesito tener en claro que cuando esto se acabe, no puedo empezar a latigarme porque no me levanto nunca más. De hecho, eso pasó con la pandemia. Después a ver, que no es que me empezó a ir mal, pero sino que, bueno, cambiaron un poco los contextos, todo, ¿no? Pasó un momento. Entonces, y después, obviamente, viene el segundo libro, a mi segundo libro, a África, Madre, la iniciación, les fue muy bien, y después se disparó el dólar pero se disparó los precios en Argentina y yo me quedé con que tenía un montón de libros que no tenía manera de sacarlos del país. Y me pesaban mucho los comentarios. Vos entras a mi casa ahora y vas a encontrar un montón de cajas de libros en el living de mi casa. Y mucha gente me hizo comentario de, este no se está vendiendo tanto como el primero. Y en ese momento yo tenía como que hacer la pausa y decir, no, para, vamos a los números. Se está vendiendo un montón y se está vendiendo bien, pero hay un contexto que me está poniendo un montón de trabas, que si ese contexto no existiría, yo vendería más. Necesito como separarme yo de este producto y de esta situación para no sentir que soy una fracasada. Total. Sí, sí, sí. Entonces, porque no es que a la gente ya no le gusta lo que yo escribo o que estoy escribiendo peor. De hecho, estoy escribiendo mucho mejor que hace 10 años antes y tengo mucho más lectores que hace 10 años antes. Eh, pero hace 10 años antes el dólar estaba a 4 pesos y ahora está en 1.300. Entonces, a mí en ese sentido sí, me ayudó como separar el no sos tu trabajo, o mejor dicho, el resultado no es el reflejo de la calidad de tu trabajo, Total. necesariamente. Me gustaría volver un poquito. Estábamos hablando antes del origen bueno, de tu carrera como escritora, como viajera, más autogestiva. Y hay una de las cosas con las que me gusta llamarla como la pregunta del mal, ¿no? Esto de, bueno, ¿y vos qué haces? Que vos ahora contestás, sí. Mira la cara que te pongo, qué paja, boludo. Escritora, viajera, pero también travel blogger, content creator, o sea, todas las etiquetas con las que nos vamos definiendo y tratando de ver si encajamos o no encajamos, Yo, sobre todo. yo respondo según quien me pregunte. Ah, me encanta, es un muy Según buen tip. quien me pregunte. Soy maestra, muchísimas veces soy maestra. Y también soy secretaria, muchísimas veces soy secretaria de un señor con plata y yo qué sé, porque a veces no tengo ganas de entrar en detalle y aparte en migración es decir maestra,
sos muy inocente, ¿viste? Maestra de niños chicos, maternal, sí, ya está, soy maestra, porque si digo que soy escritora me empieza a preguntar qué escribís, ¿viste? Y escritora y periodista están como muy cerca, entonces soy sospechosa, pero bueno, fuera de broma, que es verdad que muchas veces contesto cosas totalmente random y que no me comprometan, nunca diría soy médica o soy dentista, no, cosas que... Viste, manejo, qué sé yo, hago Excel, no sé. Pero fuera de broma es algo que me costó muchísimo asumir. Me costó muchísimo. Porque ¿qué te define como escritora? Yo siempre cuento esta anécdota del mal, y es que la primera vez que lo dije en voz alta tuve tanta mala suerte que lo dije adelante de una persona que se dedica a la docencia, y yo dije, no, sí, soy escritora, y esa persona estaba sentada, era un cumpleaños, esa persona pasa por atrás de mi silla y cuando está pasando por atrás me dice, escritora, escritora era Cortázar. Y yo me quedé así. Entonces, claro, viste, es como que había una cosa medio de vanidad en asumirse. Y vos decís, ¿qué te da el título de escritora? No se estudia para ser escritora. Si estudiaste letras, yo conozco un montón de gente que estudió letras y que escribe horrible, perdón que lo diga, pero estudiar letras no te enseña a escribir. Y conozco un montón de gente que escribe muy bien, que no tiene ningún libro publicado. Y conozco un montón de gente que publica libros y por amor de Jesucristo. ¿Entendés? Porque no te sabe una regla de cómo se escribe un diálogo. Hay una editorial que publica gente famosa que, bueno, ni hablemos. Entonces, ¿qué es lo que te da el título? Y me costó muchísimo, muchísimo asumirme. Y al final yo decía, bueno, ¿qué soy? ¿Soy licenciada en turismo? Es un título que me quedó re atrás. Que hoy por hoy dentro de una agencia y ya ni me acuerdo cómo se maneja Amadeus para sacar un vuelo. Ya nadie usa esas cosas, ¿entendés? Entonces, pero bueno, al final soy travel blogger, sí, me entra dinero por ahí. Soy licenciada en turismo, organizo viajes, mi carrera está siempre presente. Soy escritora, claro que sí, escribo. Acabo de terminar un máster, soy máster en escritura creativa también, o sea, tengo la chapita ahí, viste el título, pero después al final cuando me pongo a pensar todo lo que hago está relacionado con la escritura y con los viajes. Entonces lo resumo sí en escritora y me la banco, y si sabes que sí, soy escritora, todo lo que hago tiene que ver con esto, todas mis fuentes de ingreso en mayor o menor medida tienen que ver con esto, y me lo tomo con la seriedad suficiente como para decir me voy a dedicar 3 horas al día mínimo a sentarme a escribir y me autopublico y voy a ferias, pero me llevó mucho tiempo poder decirlo sin sentirme una ladri, una síndrome del impostor de acá a la China. Del mismo modo que me llevó mucho tiempo decir, escribo bien y soy buena escribiendo, sin que eso me dé vergüenza y sin sentirme vanidosa. Y yo soy consciente de que escribo mejor que hace 10 años porque me lo tomo con más seriedad, porque tengo muchas más herramientas y porque es como que hay cosas que ya ni las pienso y he formado un criterio, pero cuesta mucho. De hecho, me pasó, yo tuve que armar un currículum, yo hice, ahora terminé la maestría en la Universidad de Salamanca, pero antes de eso hice una diplomatura. Y en ambos casos me pidieron un currículum. Yo tenía un media kit de mi blog y un currículum del año del arquero, de cuando yo trabajaba en agencia. Entonces tuve que sentarme a poner en papel todas esas cosas que yo había hecho en los últimos 15 años que tenían que ver con la escritura. Y verlas por escrito fue como, ah, está bueno, yo hice todo esto. Está bueno, mira todos los papelitos que tengo. Viste que por ahí, bueno, lo vas haciendo y vas acumulando. Eso, verlo por escrito me sirvió un montón. Después pensé que no me iban a admitir, porque por lo mismo que pienso que no me van a admitir en ningún lado, y es que no tengo un sello editorial por detrás. Vos es autogestivo, autopublicado, y te falta vender pan relleno en Plaza Francia, porque es como que todo el mundo piensa que sos una hippie. Yo vendí 10.000 libros de mi primer libro, solamente desde el blog. Está traducido al italiano, di una charla TED, o sea, me ha llevado a lugares, pero vos es autogestivo y hay mucha gente que automáticamente te descarta. Y fue todo lo contrario, en los dos lugares me admitieron y en la carta de admisión lo que resaltaron fue como la perseverancia y lo rica que podía ser mi aporte a esa cohorte de estudiantes por no venir justamente del campo de las letras y por tener un camino como tan variado. Y bueno, lamentablemente uno a veces depende, viste, de la validación externa y entonces que una casa de estudios importante te diga, che, qué bueno lo que vos estás haciendo, es como que decís, ay, bueno, ahora sí puedo decirlo tranquila. No hace falta la aprobación externa. Me parece que hay que creérsela no desde la vanidad, sino de cacarear sus propios huevos, como me dijo una amiga. Cacarea tus huevos, son tuyos, hacete cargo. Y es un trabajo, sobre todo para las mujeres. O sea, no tengo otra cosa que decir que como
Mic drop. O sea, sí, sí a Es todo. así, cuesta un montón, y te da vergüenza, y es como quién soy yo, y ese síndrome del impostor, y qué sé yo, y después, viste, te pones feminista medio tóxica y empezás como a combatir con cosas que son reales, pero que tu forma termina como arruinando el mensaje porque lo estás diciendo desde el enojo, y no, es desde los hechos. Entonces hay que practicarlo un poco más, y también esa cosa de, bueno, de halagarnos el trabajo entre nosotras y de consumir más mujeres, eso es algo que yo digo mucho. Bueno, viste, cuando doy talleres o cuando doy charlas es, bueno, vayan a su biblioteca. ¿Cuántos libros de los que ustedes leen están escritos por hombres y cuántos por mujeres? Porque a mis talleres de escritura vienen todas minas, pero después 7 de cada 10 libros que son publicados son escritos por hombres. Entonces no me da el número. Porque Mm, nosotras siempre estamos aprendiendo y, ¿me entendés? Y después el resultado no se ve. Entonces, me parece que es una construcción y que es así, un día a la vez y paso a paso, pero que está buenísimo como cacarear nuestros huevos. totalmente, Con la cabeza en alta, aparte. totalmente. Y me acuerdo de este término de autobombo que lo llama Carla, una Carla, amiga de Mini Carbono, ¿sí? sí. Em, y una de las cosas para mí que ayuda en esto de decir, uy, bueno, pero cuesta un montón, porque sí, cuesta, hasta que empieza a costar un poco menos. Y para mí una de las cosas súper importantes a tener en cuenta es lo que hablábamos antes del tema de las referencias. Si vos hablas y si vos cacareas tus propios huevos, si vos no tenés miedo de ser autobombo, no por vanidad, sino de decir todas las cosas, llamarlas por su nombre, es imposible que no haya un impacto en otras mujeres. Es imposible. Entonces, creo que también Bueno, incluso pensarlo desde ese lugar es increíble. la charla TED que yo di, que fue hace un par de años, se llama justamente el poder de contar tu historia. Y en donde yo hablo justamente de esto, quiénes eran mis referentes. Y cuento una, viste, bueno, muy formato charla TED, ¿no? Que ya a esta altura de partido sabemos que el charla TED es un esquemita donde tiene que haber pausas, etcétera, etcétera. Pero una historia que es real y es que yo tendría, no sé, 7 8 años, estudiaba en escuela de monjas, era el Día de la Raza en ese momento y había que hacer un dibujo. Entonces yo voy y dibujo, no sé, la calavera de Colón, con el Colón, los marineros, yo qué sé, y pongo a una señora, dibujo una mujer arriba del barco. Entonces voy toda contenta a mostrarle mi dibujo, que aparte de eso, yo dándolo todo, porque el dibujo tenía que quedar hermoso y no salirse de los bordes, y la monja me lo tachó. No me olvido nunca más. O sea, tipo, no había mujeres en los barcos de Colón. Y pasaron muchos años hasta que yo descubrí que sí, que habían venido mujeres a América. Entonces yo Mm, arranco mi charla TED hablando de esto y diciendo, bueno, esto obviamente es un disparador, pero después, ¿qué pasa con todas las mujeres viajeras que sí hubo en la historia y de las cuales nosotros no hemos aprendido? De hecho, hay una, que ahora no me voy a acordar el nombre porque soy muy mala, pero que fue almirante y que era española y que de hecho estaba a la altura de Colón en sus viajes. Ella, no me acuerdo si es que enviuda o que se muere el padre y queda ella a cargo de toda la flota y rompe el récord. Y nunca, Isabel algo, no me acuerdo el nombre, nunca la escuchamos. Porque son historias que no se cuentan. Y mm, tengo historias lo mismo cuando, no sé, el acto de la independencia, mujeres científicas. De hecho, cuando yo empiezo a hacer en pandemia, que bueno, ¿qué hacemos con un perfil de escritura de viajes o de viajes en pandemia? Y yo empiezo a subir stories de Girl Power como, bueno, mostrando que las primeras mujeres en Antártida y eso me lleva a un montón de otras cosas que, insisto, lamentablemente tengo una memoria malísima y me da mucha vergüenza ahora no acordarme de las mujeres que yo misma referencié, pero el hecho de decir, y me empezaron a aparecer, y aparecer más y más y más, si, che, contemos nuestra historia, porque no necesitamos ser Nelly Bly que dio la vuelta al mundo en 72 días. No, a lo mejor vos, que sos una mamá soltera y que te fuiste de vacaciones con tu hijo en tu 147 a Mar del Plata, puede ser referencia para tu vecina de al lado que tiene miedo de hacerlo, porque toda la vida le dijeron que no lo hiciera. Entonces, no hay que pensar solamente en cosas grandilocuentes. Una mujer que empieza a estudiar a sus 40 años porque recién pudo a esa edad, puede ser inspiración para otra mujer que está pensando en hacer lo mismo que tiene 30 y que se siente vieja. Entonces, me parece que el autobombo no pasa por una cuestión de vanidad, tipo a lo Bart Simpson de mírenme, mírenme, qué importante que soy, sino primero para fortalecer nuestra propia autoestima, porque nunca sabemos quién está escuchando y de dónde van a venir las oportunidades, nunca lo sabemos, y porque tampoco sabemos a quién podemos impactar para bien. total, total y tengo piel de gallina. Me parece,
Me parece que es uno, personalmente creo que es uno de los aprendizajes que estoy teniendo últimamente, de que no le sirve a nadie hacernos chiquititas, tratar de como, ay, bueno, sí, no ocupar espacio, sino realmente como asumir y hacerte cargo de lo que te trajo hasta acá, de las elecciones que tomaste, porque recién me decías, eh, bueno, no sé exactamente cómo lo habías dicho, me estabas hablando del inicio del blog eh, y estabas hablando del tema de la suerte. Bueno, si me Ah, hubiera sí, ido yo a Nueva Zelanda y no hubiera... tuve la suerte Pero de estar no, o sea, en el momento indicado o en el tiempo claro, indicado, algo pero así. la suerte te encuentra cuando vos tuviste los huevos y las decisiones y los sacrificios y la inocencia de estar en ese lugar en ese momento. Entonces, Sí, hacernos cargos con... las ideas que llegan cuando estás en el almacén, los clientes, es un poco lo Exacto. mismo. Ay, no, se me pone piel de gallina y es como un Mm. full circle moment volviendo a lo del Sí, principio. Em, qué potente, qué potente. Gracias, Lau. sí. Y aparte voy a decir algo porque es más fuerte que yo y porque es así, esto vos decís, no, nos hagamos chiquititas. A nosotras nos educaron para esto. Nos Mm, educaron para ser chiquitas, nos educaron para ser la mujer detrás del gran hombre, nos educaron para la modestia, porque queda mal que vos estés diciendo que no levantes mucho la mano, porque a nadie le gustan las mujeres que son, viste, como muy sabiondas y qué sé yo. Y en este momento de la historia y de la política mundial, en donde realmente estamos volviendo un poco a ciertas cosas que creímos haber dejado por atrás, a mí me parece muy importante justamente volver a hacer hincapié en este mensaje de no seamos funcional a ese mismo sistema de opresión, porque termina siendo una cuestión de opresión en donde son los hombres los que se llevan el crédito por el trabajo de las mujeres en tantas ocasiones de la historia. Lo hemos visto en artistas, lo hemos visto en descubrimientos, lo hemos visto en un montón de cosas. Entonces, sin entrar en esa rama que yo mm. entro muy, muy, muy fácil, me parece que nosotras como mujeres tenemos que hacerlo por nosotras, por las que están antes y no pudieron, madres, abuelas y así para atrás, y por las que van a venir, porque qué importante ese modelo de rol, que aunque no sea exactamente lo que yo necesito o lo que yo quiero hacer, sí ver a mujeres fuertes alrededor, a mujeres que pueden hacerlo solas, a mujeres que se animaron y que fracasaron y lo volvieron a intentar o no, pero que no se quedaron con esa cosa de que hubiera sido así. Entonces me parece que va inclusive más allá de nuestra comunidad y nuestra audiencia y de nuestro trabajo, sino que me parece que lo podemos pensar hasta en una cuestión de rol social. Sí, total, totalmente. Y también como un pequeño asterisco a esto último que acabas de decir, de que se animaron y tal vez sin saber en qué iba a devenir, como en tu caso, ¿no? Bueno, yo no sabía exactamente qué oportunidades iban a aparecer o desde la inocencia. Me parece es una palabra muy fuerte que Mm, estuvimos charlando hoy, como esto de la inocencia. Em, pero que continuaron igual, el aprender a sostener ese, ok, no hay camino, lo voy haciendo al andar. em, y tengo esa fe de que no sé qué es lo que va mm. a surgir, pero algo va a surgir y va a ser mío. Bueno, pero es que esto también tiene que ver incluso con tu nombre, esto de perseguir la magia. Hay una magia en eso. Yo digo esta cosa de yo salto y sé que va a haber una red. Y tengo que confiar en que va a haber esa red. Que obviamente, a ver, no voy ahora a decir vendo mi casa y pongo todos mis ahorros en ser cantante porque no va a haber ninguna red si nunca en la vida canté. Pero sí cuando uno es constante, es persistente. Me parece que a veces hay que confiar porque a veces pasan cosas que son imposibles de explicar desde el mundo lógico. Ahí Total. después podemos entrar en el universo, en Dios, en Alá, en lo que uno quiera creer. Pero, pero pasa. Hay sincronías, hay cosas que vos decís, Mm, cómo puede ser que justo yo hago esto y las fichas se acomodan? Entonces me parece que hay que tener, que la fe también es una parte muy importante. Y así como decíamos que el corazón no se emula, no todo en la vida tampoco es SEO, hay una cuestión mágica de fe que me parece que es un elemento fundamental en cualquier camino. como alguien que va a comprar un libro tuyo y se encuentra con la futura pareja. Por ejemplo, me vuela la cabeza a mí eso. Y no me invitaron al casamiento. Dije, ¿Cómo pero no te chicos, ¿cómo invitaron no a me invitaron? No, porque no, qué vergüenza, que no pensamos que no ibas a querer venir. Pero ¿cómo no voy a ir, chicos, por No, favor? no, no. Grave error. Para mí se tienen que volver a casar para que te inviten de Total, nuevo. Y me invitan a mí total. también de paso. Sí. Eso porque no le van a poner Laura a su hija, chicos, por favor, es nombre de mujer grande. Invítame al casamiento. Ay, por favor. Bueno, Lau, muchísimas gracias por toda la conversación de hoy. Me parece que fue súper potente. La verdad es que estoy sin palabras.
Estoy Bueno, como muchas movilizada, gracias. estoy sin palabras. Yo te agradezco mucho porque algo que me está faltando, te digo, en este retiro de escritura maravilloso en Estonia, son conversaciones profundas, artísticas, más allá de las que tengo día a día con Mer, no estoy hablando mucho. Entonces, esto, viste, de la batería creativa y demás, a veces me cuesta. Y así que esto nada, me subió el boost ahí. Así que muchísimas gracias. Yo muy, muy contenta de, de haber participado. Las dos estamos con el boost muy arriba y ojalá los oyentes también. Contanos, Lau, un poco dónde la gente te puede encontrar. El libro que estás preparando en el retiro ahora va a salir en el 2025, es decir, el segundo libro sobre la serie de África. Contanos un poquito dónde la gente te puede seguir conociéndote a vos y a tu trabajo, que son dos cosas distintas. Ah, no. Son dos cosas, pero no las tengo separadas. Me pueden encontrar en Instagram como Laura Lazarino o @ los viajes de nena. Este libro sale este año, sí o sí o sí. Estoy muy feliz, de hecho, de estar en esta instancia en este momento del año porque me quedan todavía varios meses por delante. Así que este libro sale sí o sí este año. No sé todavía bien fecha, probablemente va a salir en España primero y después en Argentina. Y qué otra cosa más. Invitarlos también, bueno, estos retiros, no retiros, dije que no iba a decir retiros, estos viajes de escritura que estoy haciendo desde hace ya tres años en Marruecos como destino principal. Este año inauguramos ruta, trabajo con una agencia de allá, de una pareja española y marroquí divina, y nos vamos al desierto profundísimo, bien, bien al sur de Marruecos. Es una de las propuestas y la otra propuesta que estamos inaugurando es un safari de escritura. Nos vamos a escribir a Tanzania, así como en celebración de este segundo libro que se va a llamar La Manada, en donde yo voy a contar todo lo que fue la experiencia de África del Este, Kenia, Tanzania, Uganda, sur de Etiopía. Nos vamos a escribir en la naturaleza. Esas son las dos propuestas para octubre y noviembre de este año. No hace falta saber escribir, no hace falta tener experiencia, no hace falta ni siquiera leer en voz alta lo que uno escribe, simplemente muchas ganas de estar presentes y de dejar una documentación, un testigo, algún tipo de rastro de esa experiencia más allá de una fotografía. Esa es un poco la invitación, salen unas cosas preciosas, preciosas y se arman unos grupos muy lindos. Así que esa es mi invitación para quienes nos están escuchando, que tengan ganas de sumarse. Marruecos, fines de octubre, Tanzania, mediados de noviembre, son grupos muy chiquititos y están buenísimos. Así que vengan. Ay, qué planazo, qué lujo, qué... Yo tengo una emoción que no te puedo explicar. El de Marruecos estoy como loca porque es eso, itinerario nuevo. Ya del anterior hicimos 3 ediciones que salieron maravillosas. De hecho, insisto, estoy en casa de Mer, que vino a uno de esos, a ese nivel de conexión y todo. Y este año nos vamos bien al sur a ver si enganchamos un festival de música que hay, es bien auténtico. No importa si ya fuiste a Marruecos 1000 veces, acá te aseguro que no fuiste. Y mucha inmersión cultural, bien, viste, casa de familia, como lo más parecido al viaje independiente, pero bueno, en grupo. Vienen casi todas personas que están solas, eso me encanta, que vienen solas y viste, se van con amigas, es como que eso te predispone, viste, a compartir muchísimo más. Y el de Tanzania es una propuesta nueva que también, justo, viste, hablando de las sincronicidades, ¿sabes cuándo me llega la propuesta? Cuando yo estoy escribiendo el capítulo del safari. Y yo estoy tipo así, ¿no? Leyendo sobre cebras y sobre hipopótamos y qué sé yo, y llega un mail y es como, ¿qué? Y no, nos encantó lo que estás haciendo. Yo había hecho un safari con ellos. Nos gustaría mucho que lo trajeras a Tanzania y exploráramos lo que es la escritura en la naturaleza, que es otra cosa totalmente distinta. Y acá estamos. Así que sincronicidades. eh, y bueno, eso va a ser post lanzamiento del libro y muy manija, muy, muy, muy manija. Ay, lo que sucede abriéndose a la magia, totalmente. Sí, total, total, Qué total. planazo. Bueno, Lau, muchísimas gracias y buen fin de retiro de Gracias. autorresidencia. Gracias, muchas gracias de verdad.